años, o dando también acceso a agua, saneamiento e higiene, entre otras cointervenciones. Y bueno, algunas conclusiones, pues de nuevo sabemos que los datos sobre la magnitud del problema y la distribución de una serie de micronutrientes pues son escasos. Debido al impacto que tienen en la salud estas deficiencias, pues hacemos un llamado urgente, ¿no?, a fortalecer estos sistemas de monitoreo y evaluación de los programas de suplementación que hay en la región. Consideramos pues que es una responsabilidad federal incluir estos indicadores en las encuestas nacionales, ya que pues desperdiciar recursos en intervenciones innecesarias o ineficaces puede ser tan malo como descuidar estos problemas emergentes que sabemos que ya existen, ¿no? La suplementación con micronutrientes en estas etapas de la vida tempranas, en el corto plazo, pues tienen un impacto muy importante en la salud y la nutrición, y en el largo plazo también se traducen en beneficios sociales, económicos para las personas, las familias y las naciones. Y eso es todo. Gracias. Bueno, todo lo bueno se acaba, ¿verdad? Entonces hemos llegado a la última presentación sobre el fascículo especial de micronutrientes en la región. Y tengo el gusto y el último documento está titulado Los desafíos persistentes para abordar las deficiencias de micronutrientes en América Latina necesitan acción. Es un llamado a la acción. Este documento va a ser presentado por una de sus autoras, la doctora Lynette Neufeld. La doctora Neufeld, después de terminar su maestría y doctorado en nutrición internacional en la Universidad de Cornell, inició su carrera profesional en el Instituto Nacional de Salud Pública en México, donde su investigación se enfocó más que todo en mejorar el impacto de las intervenciones y programas de protección social en México y la región. Luego, esta pasión de la doctora Neufeld por mejorar la generación y utilización de evidencia en el diseño y ejecución de programas lo transfirió a organismos no gubernamentales, como Nutrición Internacional o la Iniciativa para Mejorar la Nutrición, GAIN, antes de unirse a la FAO como directora de la División de Alimentación y Nutrición en el 2022. Actualmente, Lynette es presidente de la Unión Internacional de Científicos en Nutrición, IONS, por sus siglas en inglés. Fue presidente del comité directivo de la Sociedad de Micronutrientes, del Foro de Micronutrientes, ex miembro de la Junta de la Sociedad Estadounidense de Nutrición y ha sido miembro de varios grupos asesores técnicos de la OMS y otras agencias técnicas. Ha publicado más de 150 publicaciones en revistas con revisión de pares y capítulos de libros, y tenemos el privilegio ahora de Lynette, nos va a presentar este documento que engloba todo lo antedicho por las demás ponentes. Gracias. Bueno, puedo estar un poco más alta. Am, bueno, gracias por la invitación, por la invitación de ser parte de ese grupo de autores y también para la invitación a presentar aquí. Hoy es un gusto estar de regreso en el ENCAP. Hace muchos años que me fui de aquí. Bueno, un documento, cuando empezaron a hablar de un documento de abogacía, esa idea de un documento de abogacía parte de un supuesto que la visibilidad y la atención al problema de deficiencia de micronutrientes en esa región no es tan visible y tan fuerte en la política, la agenda de la política pública como debería de hacer. Y es por eso que se requiere un documento de abogacía. Entonces, eso es donde partimos. Entonces, lo que pensamos en el documento y lo que voy a hacer un poco aquí es pensar abogacía para qué, hacia quién, ¿no? Y abogacía basada en evidencia, a pesar de todas las brechas en la evidencia que hemos estado viendo.
Entonces, yo no creo que voy a presentar nada nuevo, porque ya se ha hablado mucho y se ha realmente expresado muy claramente el problema, pero a lo mejor con un poquito diferente el enfoque en la presentación. Entonces, para empezar, quiero hablar un poquito sobre lo que el problema que estamos enfrentando. El problema de las deficiencias de vitaminas tiene varias etapas, como se ha hablado en términos de su desarrollo. Parta desde la disponibilidad de los nutrientes en los alimentos que comemos y en la diversidad de los alimentos que comemos. Entonces, parta desde la producción y procesamiento de los alimentos. De ahí al acceso a lo largo del año a los diversos alimentos ricos en nutrientes, de la adquisición y preparación de alimentos en el hogar, el consumo por integrantes del hogar, obviamente por la absorción y utilización y todos los factores de salud, de condiciones físicas que influencian sobre ese aspecto. Y obviamente como resultados ya tenemos el estado de micronutrientes, los marcadores bioquímicos y los desenlaces de salud, o sea, el aprovechamiento de los nutrientes. Eso implica que tenemos realmente 4 grupos grandes, sectores grandes o potenciales puntos de intervención distintos y voy a hablar un poquito sobre estos 4. En términos de pensar en abogacía y los datos que necesitamos para abogar y las acciones que necesitamos para tener resultados. Entonces, empezando con los sistemas alimentarios, los factores en la comunidad, en el hogar, que favorecen o no esta parte de acceso y consumo, los factores individuales que influyen sobre el aprovechamiento, la absorción, etcétera, y obviamente los desenlaces que nos ayude otra vez a informar la situación. Bueno, empezando con el sistema alimenticio. Sabemos que hay muchas brechas en la disponibilidad de datos en términos de disponibilidad de alimentos, de composición de alimentos, de costos y accesibilidad, perdón, que me cuesta mucho esa palabra y creo que lo escribí mal ahí, y cumplimiento con las leyes de fortificación, etcétera. Eso ya se ha hablado un poquito, pero quiero hablar de un par de avances que nos puede ser útiles en de tratar de entender la situación actual y llenar estas brechas. Primero, el año pasado, en 2023, lanzamos un nuevo dominio dentro de FAUSTAT que usa los datos nacionales de disponibilidad de alimentos para generar estadísticas y imágenes gráficas y cuadros sobre la disponibilidad de nutrientes. Entonces, en esa gráfica se puede ver al nivel global la disponibilidad de calcio en cada uno de los países. Sabemos que ese dato no representa nada que ver más allá en el consumo, etcétera, etcétera, pero los hogares no pueden accesar, los individuos no pueden consumir, eso no existe en el abasto de alimentos. Eso es nuestro punto de partida en el abasto de los alimentos y eso es un sitio público donde todos pueden accesar esa información. Y eso también es un documento que se puede generar desde esa fuente de información y sé que es bastante difícil leer desde ahí, pero lo que hace en esa gráfica es ver los fuentes, en ese caso de zinc, por los tipos de alimentos y en ese caso en el ejemplo de Turquía. Entonces, otra vez es algo que nos permite entender un poco más el abasto de alimentos y transferir eso desde alimentos hasta nutrientes. Bueno, eso no llena todas las brechas, pero es una herramienta que se puede usar. Bueno, pero las acciones son muchas de las que debemos de estar viendo. Necesitamos guías alimentarias
en los países y que estas guías ya se empiezan a utilizar para el desarrollo de políticas públicas. Sabemos que las guías son los que definen lo que es una dieta saludable en el contexto y si no empezamos a tener esa conexión con el sector productivo, ¿cómo se puede llegar a realmente asegurar que dentro de esta población y demostrado en ese tipo de gráfica, están siendo producidos o importados, etcétera, los alimentos que permite que la población consume alimentos de acuerdo a estas guías? Eso es algo que estamos promoviendo mucho dentro del FAO. Necesitamos priorización en investigación, incluyendo consideración de incentivos fiscales en la agricultura para que se produce los alimentos que estén de acuerdo con este plato local, estas guías alimentarias locales. De nuevo, es algo que no se ha usado lo suficiente en el pasado y realmente van en vertientes diferentes. El sector agrícola va tomando decisiones de acuerdo a normalmente seguridad alimentaria, pero eso normalmente los lleva a los granos esenciales, pero tienen otros desenlaces importantes. El ingreso nacional, el ingreso de los hogares en el área rural, factores ambientales, etcétera. Ya es hora que, permitiendo el consumo de una dieta saludable, sea la responsabilidad del sector agrícola y económica, además del sector más bien común, que es más en el lado de salud y nutrición. Bueno, hay un reporte que les quería llamar la atención, el reporte del Estado Mundial de Agricultura, lo que llaman SOCO, de la FAO en el 24, habla de los incentivos en el comercio y su potencial impacto en nutrición. Entonces, eso es una otra herramienta que podemos usar. Y bueno, obviamente hay muchas otras acciones necesitadas, como la reducción en la pérdida y desperdicio de los alimentos perecederos, otra palabra que me da problema, porque son estos que son muchas veces los más ricos en las vitaminas y minerales. Y sabemos que toneladas de ellos en cada país, en cada año, van al desperdicio. Y bueno, obviamente, y lo menciono aquí porque a final de cuentas, la acción de llevar a cabo la fortificación de alimentos es la responsabilidad del sector alimenticio. Son las empresas que están produciendo los productos que deberían estar fortificando. Y necesitamos monitorearlos y aplicar las leyes que existen para eso. Bueno, pasando a los factores de comunidad y hogar, muchas ocasiones estos factores están un poco ciegos y olvidados en ese diálogo. Sabemos que hay grupos más vulnerables y los tenemos que tener en mente quiénes son y dónde están. Necesitamos tener la información del costo de adquisibilidad de los alimentos en este contexto local. Y en muchas ocasiones solo tenemos el dato nacional. Por ejemplo, lo que se publica cada año en la SOFI, en el reporte de SOFI, es un dato general al nivel nacional. Y sabemos que eso no es el mismo dato. La disponibilidad y el costo del alimento varía de una manera muy importante al nivel subnacional. Bueno, sabemos también que ya llegando al por qué las personas eligen consumir alimentos varía extraordinariamente por el contexto en lo que viven. Y aquí les estoy poniendo una figura que hicimos de una publicación en Lancet de selección de alimentos en la población adolescente. Y lo pongo ahí no para entrar en detalles de adolescentes, sino porque lo analizamos en tres contextos. En el contexto del sistema alimenticio moderno, que los países de altos ingresos, lo que llaman un sistema alimenticio en el
mixto que tiene aspectos tradicionales, además de un sistema más modernizado. Y el contexto más tradicional, por ejemplo, lo que existe en muchas partes aún de África, hay algunos contextos aquí también, que el sistema es también muy tradicional en términos de la producción y la venta de alimentos. Y lo que comentan las personas de por qué escogen los alimentos que escogen, lo que determina, tiene una enorme variedad en este contexto. No es el mismo y tenemos que tener esa información para el desarrollo de políticas efectivas. Bueno, entonces, una área que ha sido un poco desarrollado es considerar las intervenciones basadas en los mercados. Hay ejemplos de países de altos ingresos, pero el mercado es el punto de interacción entre el hogar o el individuo y el sistema de alimentos. Y necesitamos asegurar que estos favorecen y permiten que pueden elegir los alimentos saludables. Tenemos que trabajar en lograr que los precios relativos favorecen los alimentos ricos en micronutrientes con las políticas, etcétera. Y obviamente hay un rol muy importante de protección social en ese sentido para las poblaciones más vulnerables, donde todo lo que hacemos desde el punto de vista del mercado, etcétera, puede no tener impacto simplemente porque no tienen lo mínimo recurso que requieren. Pasando a factores individuales, aquí sabemos y se ha hablado mucho de las brechas en la evidencia, pero eso tenemos que tener cuidado que esas brechas en la evidencia no llega a ser una excusa para la inacción. Eso es sumamente importante. Y hay muchos grupos que han tratado de ayudar a llenar estas brechas con modelaje, con los datos existentes. Y sé que no pueden leer nada en esa gráfica, pero eso es un modelaje del consumo, de la adecuación de consumo de alimentos por región. Cada línea es una región, cada cuadro es un nutriente. ¿Ok? Y les tengo ahí la referencia si les interesa. Pero lo que se puede ver ahí, todo lo que es amarillo, naranja y rojo, quiere decir que el consumo es inadecuado, ¿no? Y la verde es el único donde existe consumo adecuado, de acuerdo a los requerimientos. Y lo que se ve es bastante amarillo, anaranjado y rojo. Y eso es algo que aunque no es perfecto, nos permite abogar por la importancia de ese problema, porque es suficiente esa evidencia para poder decir, tenemos aquí un problema. Eso sí queda muy claro. Y bueno, también tenemos algunos indicadores, algo lo mencionó, que no son mediciones directas del consumo de micronutrientes, pero son proxies, son aproximaciones a eso, y uno de ellos es la diversidad dietética. Y a lo mejor a lo mejor ya saben, pero un grupo de países con el apoyo de la FAO y la OMS y UNICEF sometieron una propuesta a esta revisión sobre los indicadores para los ODS, para el ODS 2, que se agregue diversidad dietética como un indicador de ODS 2. Es la primera vez que estamos hablando de tener algo sobre consumo dietético con un indicador validado y utilizado en múltiples contextos como medición crítica en los ODS, que es muy importante. Y bueno, las acciones se podría hablar por horas, pero hay muchas oportunidades con abastecimiento público. Hay experiencias en las compras para los programas de alimentación escolar, pero para que micronutrientes sean considerados ahí, es fundamental que revisen los menús y no enfoquen únicamente en la energía, etcétera, etcétera. Fundamental que consideran esa oportunidad. Bueno, eso ya mencioné los programas de escuela,
pero pueden también estar metidos con educación para los niños en términos de los patrones de alimentación saludable. Es un punto de entrada que ya está empezando a generar evidencia que eso puede tener impactos importantes en las prácticas del niño, pero también que los niños los lleven a su casa y ya empiecen a influenciar las prácticas de alimentación en el hogar. Y bueno, ya que estamos hablando del lado de factores individuales, sabemos, yo estoy enfocando en la parte de alimentos, pero hay todo un área que estuviera aquí, no ya estaría levantado a decir que de la parte de infección y los factores individuales. Necesitamos entender el acceso y uso de servicios y ahorita llega y todo el contexto del individuo que realmente puede aprovechar esa información. Y eso nos lleva al último punto, que es el sector de salud, que obviamente en muchos países no sabemos cuál es la cobertura de los programas de fortificación y suplementación. Tenemos, como bien saben, muy pocos estudios recientes sobre el estado de micronutrientes y todo el dato relacionado. Pero, sin embargo, también hemos usado programas de modelaje para tratar de dar una idea basado en la evidencia que sí existe para decir, bueno, ¿cuál es la carga de deficiencia? Y eso es algo que publicamos en Lancet Global Health hace 2 años. Y lo que se ve es con base en la evidencia existente en América Latina y el Caribe, aproximadamente, esos son datos de mujeres, aproximadamente el 60% de las mujeres en la región padecen de por lo menos uno o más deficiencias de micronutrientes. Y de nuevo, no es perfecto, no son datos locales, pero nos dan un insumo para la abogacía que queremos hacer en ese sentido. Y bueno, hay todo en la parte de la suplementación, etcétera, el monitoreo que se ha hablado mucho. Y eso lo quiero reenfatizar porque el estado de micronutrientes no es un estado que dura toda la vida y se vio muy bien aquí en el caso de la vitamina A con la fortificación, que creo que hace 10 años, no me acuerdo quién lo mencionó, se ha tratado de ajustar los niveles de la fortificación de acuerdo a la necesidad actual y es fundamental que abogamos y seguimos abogando para la retroalimentación continua a la política pública y las acciones basadas en evidencia para que no caemos en ese problema de que estamos poniendo énfasis en algo cuando ya la situación ha cambiado tanto que la respuesta a esa situación también tiene que cambiar. Entonces, para concluir, la deficiencia de micronutrientes continúa como un importante problema de salud pública en esa región y requiere acción. Los datos y la evidencia para informar las acciones existen a pesar de las brechas y es suficiente para las acciones. Las políticas deben de atender la principal causa de la deficiencia de micronutrientes en la mayoría de los individuos, no todos, ¿no? Que son las dietas no saludables, ¿no? Voy a hablar mañana sobre una nueva publicación que estamos haciendo en conjunto con la OMS, que menciona los 4 principios de una dieta saludable, que son principios universales. Adecuación en nutrientes, que es lo que estamos hablando aquí mucho, diversidad en el tipo y los tipos de alimentos consumidos, balanceado en energía y sus fuentes, y moderados en el consumo de los alimentos no saludables. Los últimos 2 puntos están recibiendo mucha atención ahora en esa región, pero no se les olviden los primeros, la adecuación y la diversidad. Esos son fundamentales, que son siempre los 4 componentes. Si no atienden a los 4, no es una dieta saludable. Bueno, la fortificación obviamente juega un rol muy importante en ciertos contextos y para ciertos nutrientes, pero requiere inversión continua de monitoreo y mejora en todos los contextos. Debe de haber consecuencias para la industria que no cumple.
La industria siempre busca minimizar sus costos. No puede ser una excusa. Tenemos que saber qué hacen y que tengan consecuencias si no cumplen con las leyes. Y final, la protección de los grupos vulnerables, eso siempre va a existir. La población más pobre, las mujeres embarazadas, otras diferentes etapas de la vida, pero nuevo, debería de estar basado en evidencia y algo de monitoreo y evaluación para permitir su mejora continua, tanto en la implementación como en la revisita de las necesidades con el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Neufeld. Ahora, como ya se han dado cuenta, nos pasamos del tiempo previsto y no va a haber preguntas y respuestas, sino vamos a pasar directamente a la sesión siguiente, facilitada por el doctor Omar Dari. El artículo de la doctora Neufeld está en español en la carpeta con el código QR para que lo accesen. Muchas gracias. Muchas gracias a los ponentes o autores de los artículos del suplemento por sus excelentes presentaciones. Muchas gracias a todos. A continuación, damos paso al foro político técnico, ausencia de datos nacionales en cuanto al estado de micronutrientes en la región. Este foro político técnico será introducido y moderado por el doctor Omar Dari. El doctor Dari es el especialista en ciencias de la nutrición del Buró de Salud Global en USAID, Washington, D.C. Él ha trabajado desde la investigación básica hasta la planificación estratégica a nivel nacional y global. Ha participado en análisis de alimentos, vigilancia nutricional, medición de ingesta de alimentos y nutrientes e interpretación de biomarcadores. Ha sido asesor de la OMS, UNICEF, FAO, PMA, OIEA, OPS, CDC y varias ONGs internacionales. Desde 1990 ha brindado asistencia técnica a más de 45 países. El doctor Dari es licenciado en biología con énfasis en química analítica y bioquímica de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es doctor en bioquímica por la Universidad de California, Riverside. Así es que damos la bienvenida a nuestro panel y al doctor Dari. Por favor, pasar a la mesa. Les invito a pasar a la mesa, doctor Omar Dari, magíster Mireya Palmieri, doctora Patricia Grullón Rendón, doctora Soraya Pinto y doctor Manolo Mazariegos. Invitamos, por favor, al licenciado José Renán de León, director del INCAP. Le quito esto. No, muy bien. Bien, muy buenas tardes a todos los presentes. Ha sido una jornada larga, pero hemos puesto atención. Realmente les quiero decir que han sido pláticas excelentes y los invito a revisar todas las ponencias, o sea, ya que están siendo grabadas. Mucho de lo que aquí escucharon es de calidad mundial, entonces que no, realmente es importante que lo tengan en cuenta. Lynette Neufeld, realmente es un gusto que esté con nosotros. Ha pasado desde la parte básica y ahora está en programas mundiales, volviendo a la dieta. Y menciona mucho lo de basado en evidencia. Este panel político que vamos a discutir, no vamos a discutir acciones, ella ya las mencionó. Vamos a discutir qué necesitamos para la acción. Entonces vamos a ver parte de eso. Previo a que yo les haga preguntas relacionadas al tema de hoy, voy a hacer algunos comentarios. Uno de ellos es que felicito al INCAP en sus 75 años, o sea, esas son las razones por las que estamos aquí. Fue un gran gusto ver a colegas que seguimos siendo con entusiasmo un poco ya diferentes, pero siempre jóvenes en nuestro espíritu de caminar. Vanessa les hizo la pregunta que quién había nacido antes del año 1990 y no fueron muchos. Yo les voy a hacer otra pregunta. Levanten la mano los que han utilizado current contents.
¿Quién ha utilizado Index Médicos? Bueno, eso existía cuando no habían computadoras. O sea, los que no somos tan jóvenes, no crean que no leíamos. O sea, sí estábamos al día. Este salón, que yo lo conocí hace 46 años, entré al INCAP para hacer mi tesis de licenciatura. El INCAP sufrió en el terremoto del 76. La biblioteca estaba en el tercer nivel del edificio al final. Y a la par estaba el Laboratorio Unificado de Control de Alimentos del Gobierno de Guatemala. Y en el terremoto se quemó. Y eso también llegó el humo a los libros. Y los libros se trasladaron a este salón. Esta era la biblioteca. Estaba llena de estantes y los libros se podían asociar. En la parte de la derecha estaban los libros de referencia. Estaba el Current Contents y estaba el Index Médicos, donde cada 15 días veníamos a ver qué nuevo había. Y así nos manteníamos al día. Ahora ya un poco menos joven les puedo decir. En esa época no teníamos acceso a tanta información, pero pensábamos más. O sea, esa es una crítica bastante fuerte. Ahora tienen acceso a toda la información, pero ven la evidencia que se está leyendo y no la miran. O sea, meten los datos en una computadora y esperan que el programa de cómputo les diga qué hacer y no pensar si los resultados son lógicos. Y eso es en parte a la anemia que se ha hecho a nivel mundial. A nivel mundial la anemia es muy grande y hay datos totalmente ilógicos y no lo miran simplemente porque han sido reportados. Hasta que finalmente nos dimos cuenta que en los últimos 20 años, como decía Carolina Martínez, pasamos de sangre venosa a la punción de dedo, no porque no la pudiéramos hacer, sino los expertos internacionales no sabían sacar sangre venosa. Entonces, por eso se montaron en esas prácticas diciendo que cualquiera los puede hacer. Y resulta que el mundo se volvió anémico. Hay anemia, pero no en las prevalencias que tenemos. Es de 2 a 3 veces menos. Esa es parte de lo que quería comentarles. En nutrición, especialmente en micronutrientes, ha sido un péndulo. En los años 1940 era bioquímica y fisiología y metabolismo, y se movió al otro extremo. En el medio estaban las inadecuaciones, en el extremo, el otro lado, los alimentos, porque nosotros no comemos nutrientes, nosotros comemos alimentos, lo cual es cierto, pero si no sabemos las inadecuaciones, no podemos hacer diseños de dietas. Entonces, me gustó tanto la plática que nos presentaba Georgina, porque en efecto, a pesar de que solo son grupos urbanos de los países más desarrollados de Latinoamérica, ese es el principio. O sea, tenemos que ver cuál es lo que hace falta y que eso empieza con la dieta, también lo que presentó Linet a nivel nacional. Pero si a nivel nacional no hay suficiente calcio, bueno, no es ilógico saber que hay inadecuación de calcio en todo el país, o sea, no necesitamos buscar los grupos. Pero en ese péndulo se nos olvidaron los biomarcadores. O sea, ya no hay biomarcadores, es parte de lo que vamos a discutir. Eso también es necesario. O sea, el problema de vitamina D no es un problema de dieta, es un problema de cambio de hábitos. Ya no hacemos ejercicio al aire libre. O sea, no hay necesidad en los países entre los dos trópicos de consumir vitamina D, no hay necesidad. Se puede uno asolear en la mañana o en la tarde 15 minutos y es suficiente. La principal fuente de vitamina D es la luz solar, no es la dieta. Entonces, en los países que están afuera de eso, pues ni modo, necesitan vitamina D. Necesitan más de otras cosas, pero no es lo mismo, o sea, necesitamos menos al contexto. Pero eso es importante, o sea, debemos rescatar lo que es la base de los principios generales. Use los datos de dieta y siempre tiene que correlacionarlos con biomarcadores, porque hay algunas cosas que a pesar de que los están consumiendo no funcionan y otras que no se consumen como la vitamina D pueden que estén ahí. Entonces es importante tener ambos. Y yo le llamo también a las deficiencias de micronutrientes, bueno, es deficiencia de nutrición oculta que pueden estar ahí, no la vemos, pero también es deficiencia particular y específica. Cada uno de nosotros en todo el mundo tenemos algún riesgo de deficiencia, pero eso no significa que porque yo tengo un riesgo de deficiencia o otro tenga otra,
tengamos que consumir 15 micronutrientes en un suplemento. Eso no tiene ningún sentido, como nos planteaba Ana. O sea, tenemos que tener el contexto. O sea, en Estados Unidos, en Europa, en Chile, los problemas son otros. Es problema de vitamina D, es problema de folato, porque no consumen leguminosas. En los países menos, de menos desarrollo industrial son otros las deficiencias. Es vitamina A, es vitamina B12, puede ser vitamina B2. Pero no, bueno, entonces decimos, en el mundo 2/3 de la humanidad tienen inadecuaciones de micronutrientes. Entonces, como es así, démosles a todos todo. Y no tiene también ningún sentido. Porque también Vanessa decía, tenemos el otro extremo y presentó ciertos datos. Ya hay excesos de ciertos nutrientes, porque nuestro ánimo de corregir las deficiencias hemos estado poniendo más y más, y más no es mejor. O sea, esa es parte de lo que también tenemos que contemplar. En mi desarrollo profesional, lo que más he hecho es micronutrientes. Y he pasado de la abogacía, yo soy de los que metió y desarrolló y seguí lo que hizo el doctor Arroyave y el doctor Pineda, la vitamina A en el azúcar. Entonces, en Honduras, en Nicaragua, la llevé al África. Ahora resulta que nos da miedo hablar de azúcar, pero se seleccionó porque era el único alimento producido por industrias que llegaba a los más pobres. Los que vivimos en las ciudades no necesitamos de vitamina A en el azúcar, no la necesitamos. Probablemente de ninguno de los otros nutrientes, tal vez folato sí, pero se pone en orden de alcanzar los más pobres y los más vulnerables. Y actualmente todavía en Centroamérica y en África se necesita ponerle vitamina A a algo. O sea, no es lo mismo. Entonces, en todo nuestro que hemos aprendido la mañana de hoy, es que todo es un contexto. Mis deficiencias no son las deficiencias de Eric Boy ahí sentado, no es las deficiencias de urbanas con las deficiencias rurales, no son las de México con las de Chile. Entonces, somos seres humanos, pero tenemos que mantener el monitoreo, la evaluación y la evidencia. En los programas son para corregir una necesidad. Creo que lo que vivimos ahora en el mundo es un activismo nutricional. Creamos una intervención y queremos que esa intervención la use todo el mundo. Es como decía el doctor Lawrence Haddad de Gain, tenemos un martillo, entonces todos enfrente nos parecen un clavo, hay que utilizar el martillo en donde sea, y eso tenemos que evitarlo. Entonces tenemos que llevar el contexto, tenemos que saber qué hacer y luego actuar. Los programas deben responder a la necesidad. Entonces, ¿cuál es la necesidad de los países aquí presentes? Y es parte del foro. ¿Cuáles son las evidencias de que en las condiciones de este momento van a ser las intervenciones? Esa necesidad tiene que crear una intervención, un programa que es eficaz, o sea, que funcione. Hace 10 años yo decía, la dieta es lo primero, luego hago fortificación de alimentos si tengo programas que puedo hacerlo, si tengo industria de alimentos. Y si no funciona, me meto a los suplementos. Hasta que empecé a aprender de suplementos. No hay muchas evidencias de que funcione. ¿Cómo eficaz? O sea, algunos nutrientes funcionan, pero no todos. Entonces es importante que eso se haga. Ana nos decía los programas de múltiples micronutrientes durante el embarazo. La OMS los ha aceptado su uso, no los recomienda. Ha aceptado su uso en programas de investigación rigurosa. O sea, vean lo que estamos diciendo. O sea, no es lo que se nos dice, ahora todo el mundo lo hace, yo también. ¿Por qué investigación rigurosa? Porque no hay evidencia de impacto en muchas poblaciones. La evidencia de inocuidad, si ustedes revisan los artículos, es una evidencia que se las voy a describir. Fue una persona que analizó y asumió que la mayor ingesta que puede existir es el valor de la recomendación nutriente diaria. O sea, dijo, si el ser humano necesita 600 microgramos de vitamina A, ese es el máximo de vitamina A que consume esa población. Y si a eso le agrega un suplemento, ese es inocuo. Pero eso no es cierto. O sea, en muchos países, 2, 3, 4 veces la recomendación. Y eso no se ha evaluado.
sea, no hay evidencia de inocuidad cuando en poblaciones tienen otras intervenciones. Cuando ustedes leen los biomarcadores, el impacto es tan pobre y los que lo han hecho dicen es que se necesita más. O sea, tienen el 100% de la nutriente de recomendación dietética diaria. Entonces, lo que yo espero es que se corrijan totalmente las deficiencias y no se corrigieron. Entonces, como no se corrigieron, es que hay que poner más. ¿Y por qué no se analiza cuánto se absorbió y cuánto se utilizó? O sea, hay muchas cosas que tenemos que ir nosotros desarrollando. Entonces, mi mensaje es que estamos haciendo un renacer, regresando el péndulo a la mitad. Tenemos que mezclar los alimentos, la inadecuación y los biomarcadores. No podemos copiar lo que otros hacen, tenemos que hacerlo de nuevo. Entonces, ya con esa introducción, tengo el gusto de presentar a los panelistas. Empiezo con la doctora Patricia Urillón. Ella es del Ministerio de Salud Pública de República Dominicana. Según veo, su currículum no es nutricionista de carrera, lo cual es bueno porque yo tampoco. Ella viene de medicina, de desarrollo de epidemiología, nutrición e inmunización. Es importante porque la nutrición, como ya hemos planteado, no es solo los alimentos y los nutrientes, es toda la interacción del estado de salud y cómo nos desarrollamos con otros. Es un máster en epidemiología de campo y fungió como investigadora en estudio de la determinación de impacto de las vacunas conjugadas en la movilidad debida a las enfermedades producidas por Haemophilus influenza tipo B. Nada que ver con nutrición, pero importante porque ustedes tienen gripe, no pueden absorber hierro ni utilizarlo. Entonces, no tiene nada que ver la ingesta de hierro, tiene que ver si uno está sano. De ahí así es profesora de práctica en salud pública en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y coordinadora nacional de vigilancia epidemiológica de las enfermedades prevenibles por vacunación en el programa ampliado de inmunizaciones del Ministerio. Bienvenida al foro. La licenciada Mireya Palmieri, una colega por muchísimos años, ahora la secretaria de aquí manteniendo, se me olvida el nombre de la Secretaría de Salud Alimentaria y Nutricional, es casi ministra, sin tener una educación de ministra, es a ese nivel. No, es más que eso, porque los coordina. En políticas, muy humilde. Sociología y magíster de Gobierno y Políticas en América Latina de la Universidad de Essex en Inglaterra y candidata al título de magíster en Planificación de Desarrollo Urbano y Regional de la Universidad Católica de Chile. Eso es en el papel, pero yo estoy seguro que ya es más que eso en lo que ha hecho. Como experta en seguridad alimentaria y nutricional, ha ocupado muchos cargos, tanto gerenciales como científicos. Aquí en el INCAP, también en lo que es el grupo que ayuda a INCAP a desarrollarse. Y aquí, en este gobierno, el actual gobierno pasó a asumir la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala, en la presidencia de la República. Ella también ha sido el motor del sistema de vigilancia en alimentación y nutrición CIVESNU de Guatemala. Y eso va a ser parte de las preguntas que le voy a hacer. El doctor Manolo Mazariegos, otro colega de INCAP que ya fue presentado, él es un médico en medicina interna de la Universidad de San Carlos, con posgrado en nutrición, metabolismo y composición corporal de Nueva York y en Estados Unidos. Ya se describió que cuenta con muchos artículos, fue discípulo del doctor Solomos y ahora dirige el grupo de micronutrientes dentro del INCAP. Es un gusto realmente tenerlo dentro del público. Y tenemos una persona que el día de hoy aceptó ser parte del panel, que hacía parte dentro de lo que son la parte científica, sector público, faltaba el sector privado. Ella es Soraya Pinto de la compañía DSM, que es de las fábricas más grandes de producciones de micronutrientes y vitaminas en el mundo. Ella es colombiana, ingeniera de alimentos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con especialidad de mercadeo de la Universidad de La Salle de Bogotá. Yo tuve el gusto de conocerla cuando los dos éramos adolescentes, íbamos por Sudamérica y por Centroamérica, y da un gusto que se ha mantenido trabajando. Tiene mucha experiencia en la parte científica en nutrición
y ahora es asesora para Latinoamérica. Les tengo una buena noticia y una mala noticia a los panelistas. ¿Quieren recibir la primera o la buena o la mala primero? La mala primero es que las preguntas que voy a hacer no fueron las que les pusieron. Van a estar asociadas, pero van a ser un poco diferentes para hacer el panel más dinámico. Y la buena noticia es que solo son dos. Vamos a tratar de ahorrar y terminar a tiempo porque estamos 1 hora de retraso. Empiezo con la doctora Patricia Grullón. Tú eres parte del Ministerio de Salud y de Nutrición, parte de nutrición es del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana. De acuerdo con lo que aprendí hoy, están haciendo una encuesta de micronutrientes. Bueno, sin los resultados ahí presentes, ¿qué es lo que esperas que esa encuesta te informe para tú poder dirigir las acciones? Bueno, un placer para mí estar aquí con todos ustedes. Le agradezco enormemente al equipo del INCAP haberme dado la oportunidad de formar parte de este panel de lujo. Pero antes de comenzar, quiero agregarle la otra parte de mi hoja de vida, que es la parte de nutrición, que sí, yo soy nutrióloga clínica, o sea, Ajá. epidemióloga y tengo experiencia, 15 años de experiencia en inmunizaciones, pero durante los últimos casi 5 años me he dedicado al tema de nutrición como responsable del programa de nutrición del Ministerio de Salud. La encuesta, ya tenemos los resultados preliminares, estamos en el proceso de análisis. ¿Qué esperaríamos de los resultados de esta encuesta? Primero, lograr mejorar la coordinación interinstitucional de todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que atienden el tema de nutrición. Con estos datos, ya conociendo, es un chivo, como decimos en buen dominicano, ya conociendo algunos resultados preliminares, es absolutamente necesario reenfocar las intervenciones que se hacen en nutrición en el país. Desde hace varios años hay programas de fortificación, algunos que se hacen de manera obligatoria y otros de manera voluntaria por la industria, que como país tenemos oportunidades de mejora en términos de monitoreo. En función de lo que se mencionó en el día de ayer, sabemos la importancia que tiene monitorear estos programas de fortificación y en vista de los resultados que ya conocemos, es absolutamente necesario reorientar estos programas de fortificación. Asimismo, el resto de las intervenciones que se hace, como la suplementación, y una de las recomendaciones que se dieron hoy de las guías de la última presentación, República Dominicana ya cuenta con unas guías alimentarias actualizadas con enfoque de sistemas alimentarios, lo que la próxima etapa, que es la etapa de implementación de esas guías, nos va a ayudar a tomar decisiones que permitan atender la realidad que tiene el país. Esa transición nutricional que se ha visto en los últimos años, donde ya la desnutrición o las carencias no son el primer problema o no son el principal problema, sino el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles, pero también el déficit de micronutrientes se mantiene, quizás no como esperábamos, como los resultados de encuestas anteriores, pero sí se mantiene como un problema importante de salud pública. Entonces, quizás resumiendo, yo esperaría que estos resultados sirvan de motor para todas las instituciones, principalmente las gubernamentales, para reenfocar esas intervenciones dirigidas a reducir esa brecha de micronutrientes, pero también atender los problemas nutricionales que actualmente tiene el país. Gracias. Pasando a la licenciada Mireya Palmieri. Mireya, como les comentaba, ha sido la persona atrás del CIBESNO, que es un sistema que anualmente toma muestras biológicas y analiza una serie de biomarcadores, hace más de 10 años. Además, analiza coberturas de fortificación y coberturas de suplementación y analiza el desempeño de los programas. Ahora, en tu papel en la CESAN, ¿qué te ha servido de esa información en tu trabajo para dirigir las acciones de la CESAN? Gracias, Omar. Gracias al INCAP por la invitación.
Yo quiero decir que mi experiencia en la dirección del CIBESNU me ha orientado a poder reorganizar el sistema de información de la Secretaría. O sea, cuando llegamos, encontramos un repositorio de datos, no un sistema de información. Ujú. Y la verdad es que haber coordinado el CIBESNU durante 12 años me permitió entender, y es lo que he tratado de infundir en la CESAN, el tema del análisis de los datos, sobre todo, y la transmisión de los datos a los tomadores de decisión, incluyendo a nivel interno en la CESAN. Por ello, vamos a continuar con los esfuerzos de traslado del CIBESNU a la Secretaría. Esto se había iniciado, bueno, para el CIBESNU se ha contado con el apoyo financiero y técnico del CDC y de UNICEF. Y ha sido la posición tanto de los donantes, de los cooperantes, como la misma posición del INCAP, que esta es una herramienta, es un sistema que debe estar ubicado en el gobierno. Hemos intentado en muchos años acelerar este proceso de traslado y de institucionalización. Ha habido algunas dificultades de tipo político, administrativo, pero estamos avanzando en este proceso de manera de poder garantizar roles adecuados de las instituciones involucradas, es decir, los roles adecuados de parte de los cooperantes, los roles adecuados de parte de CESAN, roles adecuados de parte de los usuarios del CIBESNU. También tenemos que entender que el CIBESNU no es solo una compilación de datos como planteaba, sino que obedece a un marco de decisiones posibles y reales que hay a nivel nacional en distintos sectores. Entonces, me ha apoyado enormemente desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista político para poder identificar los roles institucionales en el manejo, en la coordinación del CIBESNU de ahora en adelante. Y aquí habría mucho que decir, pero quiero aprovechar de una vez para agradecer al equipo técnico de INCAP en el desarrollo, ¿verdad?, de las distintas fases del sistema de vigilancia epidemiológica de salud y nutrición CIBESNU. Y también quiero agradecer de una manera muy enfática y especial a la administración del INCAP, que como recordará nuestra exdirectora Carolina Siu, que en cuya gestión se dio el estartazo al CIBESNU en el INCAP, la administración siempre ha jugado un rol fundamental porque los datos no esperan, la recolección no espera, hay que cumplir planes, plazos para garantizar calidad y confiabilidad de los datos. De manera que aprovecho esta oportunidad para agradecer tanto a Carolina como a José Renán todo el apoyo que nos brindaron a lo largo de estos 12 años. Gracias, Mireya. Para los que no lo sepan, el CIBESNU es el descendiente de otro programa que se llamó CIVIN, Sistema de Vigilancia e Intervenciones de Nutrición en Nicaragua. Eso fue en los años 90, yo formaba todavía parte del INCAP.
y lo hicimos junto con el CDC, junto con programas de AID, en ese momento se llama MOST y el otro, yo comencé a trabajar en MOST cuando me fui de acá. El BID fue después. En él, si bien quienes tomaban las muestras y iban al campo eran los colegas del Departamento de Nutrición en Managua. O sea, ellos mismos iban y era muy motivante. Pero al final hubo otros problemas y eso se canceló, o sea, no siguió. No sé si seguirá ahora. Lo que yo sí sé, por ejemplo, es en Honduras no tienen datos desde el año 96. Eso es hace rato. Cuando estando en AID, contribuimos a la OPS y al INCAP, y Mireya también estuvo involucrada, e hicimos un pequeño trabajo en Intibucá. No era para saber cuál era el estado nutricional de micronutrientes en Intibucá. Intibucá es de los más pobres de Honduras. Era simplemente para mostrarle a Honduras de que ellos podían tener acceso a una institución que les ayudara a hacer su encuesta de micronutrientes, que no necesitaban esperar que llegara alguien de fuera a ayudarlos. Y se hizo el trabajo y ahí está el informe. Entonces ahora le hago la pregunta a Manolo. ¿Cuál ves sea el papel del INCAP para mantener y motivar que esa secuencia y esa evaluación periódica del estado de micronutrientes y sus intervenciones se mantenga? Es una pregunta doble. Es importante. Guatemala, ya con Mireya, ya dice, va a incorporarse dentro del ministerio, que así debe ser, ¿no? Buena suerte con eso, dentro del CESAM. Pero hay otros países que todavía lo necesitan. Entonces, ¿cuál es el papel que le ves a INCAP? Y la segunda pregunta, cuando ya todos los países tengan sus sistemas de vigilancia, ¿qué necesita el INCAP seguir haciendo en esta área? Sí, muchas gracias por la invitación al foro. Pues desde el punto de vista de INCAP, yo quiero enfatizar que los roles principales del INCAP van en el sentido de proveer la asistencia técnica a los países, en asegurar que tienen la evidencia suficiente en cuanto a la situación de nutrición o de micronutrientes en cada uno de los países y en cada uno de los grupos meta. Y mucho del trabajo es de abogacía, mucho del trabajo es de incidencia para asegurar que en primer lugar los estados miembros tengan sus procesos de monitoreo, de vigilancia pues, funcionando. Sabemos que, por lo que sabemos directamente, hay muchas limitaciones. Hoy en la mañana pues tuvimos mucha información diciendo que no hay información actualizada de muchas cosas. No sabemos nada, entonces yo creo que eso resalta mucho el rol que el INCAP debe jugar, mostrar su liderazgo en posicionar abogacía, incidencia, asegurar que los gobiernos priorizan esas acciones. Y yo diría que el tema es, no podemos operar a ciegas, no podemos tener varios programas de micronutrientes que están enfocados en los niños o en las mujeres embarazadas o en adolescentes, y no saber cuál es la situación. Es como que estuviéramos haciendo, como dicen, un disparo en lo oscuro. Y además, esos programas son extremadamente caros. Estamos hablando son cientos de millones de dólares que se invierten en esos programas, y no querer invertir en programas sólidos de monitoreo, creo que es como ir en contra de todo. Comparándolo, digamos, con la inversión que se requeriría, hemos hecho algunos análisis en el cuales, por ejemplo, invertir, por decir algo, 10, 15, 20 millones de dólares en una actividad que va a ser de monitoreo que puede ocupar cada 2 años o cada 3 años, comparado con lo que un Ministerio de Salud invierte, realmente es menos del 0.01%, y por lo cual ese es un recurso que es accesible, asequible, solo es realmente de poderlo vender adecuadamente los gobiernos para que ellos lo tomen en cuenta y que vean que es costo efectivo. Quizás estamos invirtiendo en muchos programas, en muchos micronutrientes que tal vez no necesitamos, y quizá ahí podrían venir los errores y ahí podríamos tener nosotros una especie de ganancia, beneficio, porque vamos a estar asegurando que nuestros programas están basados en evidencia. Yo creo que eso es lo que nos hace falta, y como INCAP yo creo que debemos seguir trabajando duro en posicionando esos temas, asegurando que nuestros
nuestros funcionarios que están en los países sigan reforzando esos esfuerzos, teniendo este tipo de foros de alto nivel, creo que ayudaría mucho. Y otra vez, el tema es también a nivel integral. Lo vemos como no solamente los gobiernos, también están en el sector privado, también está la sociedad civil. Involucrar a todos para que todos ellos realmente vean la importancia de que debemos continuar con estos programas de monitoreo y que pues, nos va a hacer que tengamos programas más basados en la realidad de los países. Yo creo que tú enfatizaste mucho, estamos de acuerdo contigo de que no podemos tener programas sin saber qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Así que creo que ahí es el papel importante que debe jugar el INCAP. Gracias, Manolo. Para concluir esta primera fase de preguntas con Soraya Pinto, primero agradecerte que hayas aceptado formar parte del panel. Tú representas al sector privado por muchos años. En lo que ha sido tu experiencia en todo este tiempo, si nos puedes compartir un momento en que el sector público y el privado se unieron y han creado programas que en el momento han sido efectivos en la salud pública de los países. Bueno, en primera instancia, muchas gracias. Creo que tengo muchas gracias para dar el día de hoy. Primero el INCAP, por haberme permitido estar aquí, por darme este honor de estar en este foro y felicitar, por supuesto, al INCAP por su 75 aniversario. La pregunta es muy interesante porque estando en el sector privado siempre se dirá, bueno, probablemente hay detrás un propósito mucho más comercial que otro. Y no es el caso necesariamente de la compañía en la que trabajo. Producimos nutrientes, pero detrás de los nutrientes nos interesa que quien los recibe realmente tenga el beneficio de esa nutrición, el beneficio de la intervención, el beneficio, como decía el doctor Mazariegos, de que toda la inversión de muchos le llegue a quien se necesita. Hemos participado en algunos procesos. Yo tal vez el que recientemente recuerdo fue la iniciativa de adicionar nutrientes al arroz en Perú. Para mí fue súper valioso ver que hubo un consenso entre todas las partes y hubo un comité de fortificación que llevaba a la misma mesa no solamente a los expertos desde la salud pública, de las políticas públicas, sino que también involucraba a todos aquellos técnicos, a todos aquellos industriales, también a quienes hacen oferta de productos, para que todos en consenso pudieran llegar y encontrar que existe un camino para responder a los problemas de anemia en el Perú con un alimento que consume la mayoría de las personas. Yo diría que ese puede ser un ejemplo, hay varios otros, pero son procesos que permiten que muchos estén presentes y responsablemente y conjuntamente tomen decisiones para el beneficio de todos. No sé si te contesté allí. Muy bien, muchas gracias. La segunda tanda, ya la última pregunta, ya pueden sentirse más calmados. A ti, doctora Grullón, tú eres representante de la República Dominicana en el Consejo Consultivo del INCAP. Después de esta sesión, ¿qué ideas llevas para que el INCAP empiece a implementar y mejore su participación en los países? Bueno, el Consejo Consultivo tiene un rol asesor del Consejo Directivo del INCAP, que es la instancia política, por así decirlo, donde se reúnen los tomadores de decisiones de los países, que al fin y al cabo, son los que impulsan esas políticas importantes en cada uno de sus países cuando regresan. Yo creo que el Consejo Consultivo primero debe priorizar, o sea, ya se ha identificado que hay una brecha de información de un buen tiempo con relación a la actualización de los datos de las encuestas de micronutrientes en la región. En el caso de República Dominicana, alrededor de 15 años desde la última encuesta. Creo que priorizar el tema de la necesidad de que las encuestas de micronutrientes se hagan de manera periódica, con un tiempo establecido, que no sea
al azar, sino o cuando haya, porque recursos nunca van a haber suficientes. Ya sabemos que este tipo de encuestas son investigaciones muy costosas para los países, pero si se priorizan y hay una organización, República Dominicana tiene un ejemplo muy bonito porque esta encuesta se hizo con la participación de varias instituciones, no fue solamente el Ministerio de Salud, se unificaron recursos del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, que es el responsable del programa de alimentación escolar, y agencias de cooperación como FAO, el propio INCAP ha estado apoyando el proceso desde el principio, el Programa Mundial de Alimentos también, y recursos del propio país. Entonces, creo que al Consejo Consultivo también se puede promover el intercambio de experiencias, porque quizás esa ha sido la experiencia que le permitió a República Dominicana tener la encuesta, pero otros países probablemente tengan otras experiencias que les han permitido también lograr los resultados esperados. Entonces yo diría priorizarlo en la agenda del Consejo Consultivo, tratar de establecer una periodicidad para los países, también la integración de otras instituciones, como por ejemplo el SICA, otras instituciones en lo que los países también forman parte, y creo que también sería muy importante que los países puedan ver cuáles han sido los cambios que se han logrado con la actualización de la información. O sea, ya República Dominicana tiene resultados recientes, pero ¿qué va a pasar a partir de ahora? Entonces, eso también puede ser una parte importante. Hay un pequeño también, una inquietud técnica, porque no necesariamente los ministerios de salud tienen el expertise para desarrollar este tipo de encuestas que son complejas. Y también pudiera ser un aporte importante a través del INCAP de ofrecer esa facilidad de ese apoyo técnico que los países puedan requerir para actualizar sus datos de determinación de micronutrientes en sus países. Muchas gracias. Relacionado con esto, Mireya, tus funciones ahora son nacionales en Guatemala y tienes grandes desafíos ahí. ¿Puedes tú identificar alguna forma de que tu labor actual dentro del CESAN pueda extenderse entre el sistema SICA? Porque Guatemala es parte del SICA. Entonces, ¿cuál ha sido la cooperación entre el CESAN y los otros paralelos en los países centroamericanos? Si ves tú si existe esa oportunidad, ¿qué podrías hacer? Buena pregunta. A nivel político y a nivel de Cancillería, hay un enorme reconocimiento con relación al sistema de integración centroamericana. Ha habido un acercamiento estratégico entre el gobierno y las autoridades del sistema, de manera que a ese nivel se cuenta pues con todo el aval y con toda la posibilidad de ser más activo en términos de la participación de países a nivel del SICA. CESAN actualmente cuenta y ha contado desde el año 2018 con el apoyo del SICA para hacer los análisis anuales CIF de inseguridad alimentaria aguda y crónica, dependiendo del año. Esto se hace con apoyo del SICA, con apoyo de FAO, con apoyo de PMA, y hay un equipo interinstitucional que participa en estos análisis. Esa es una línea de trabajo que ha quedado permanente, pero creo que es importante también contarles que se está trabajando ya con el SICA
en la actualización de la Política Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y elaboración de un plan de acción. Esta es una iniciativa empezada en el año 2012, promovida por el INCAP, y estamos entonces ya trabajando de manera fuerte con el SICA porque se van a organizar consultas nacionales para el tema de la política regional de SAN. Veo que hay muchísimas otros espacios de trabajo de colaboración en diferentes temas, por ejemplo, sistemas agroalimentarios, que también es un tema en el cual estoy segura que el SICA está muy interesado. Y en ese sentido existen temáticas que para CESAN son muy importantes que puedan ser abordadas a nivel subregional. Quiero contar, bueno, me imagino que todos saben que CESAN ha indicado, y es parte de la política general de gobierno, que nuestra prioridad es la malnutrición, y creo que en términos de intercambio de experiencias, de desarrollo de proyectos subregionales, en términos de abordaje de la malnutrición, pueden haber unas excelentes oportunidades para integrarnos con otros países de la subregión. Y finalmente quiero decir que cuando formaba parte del INCAP, se dio una iniciativa que seguramente se va a estar comentando en algún momento en las reuniones, en la reunión de mañana, una iniciativa en conjunto con CEPAL para hacer análisis basado en estimaciones de áreas pequeñas, es decir, llevar datos, encuestas a nivel más pequeño para poder apoyar la toma de decisiones en los municipios. Esta es una iniciativa que INCAP, confío, va a continuar extendiendo a nivel de otros países de la subregión, y ahí veo también muchísima colaboración con las instancias de gobierno de Guatemala y los otros países. De manera que hay un sinnúmero de temas, Omar, pero creo que lo que favorece es esa viabilidad desde el punto de vista político del gobierno actual en Guatemala. Creo que son buenas noticias para todos los presentes de los diferentes países. Es realmente ver cómo Centroamérica, República Dominicana, México incluyendo, logren realmente intercambiar información. O sea, ha habido un aislamiento que creo que hay que romper. Ahora con Manolo, Centroamérica tiene una gran experiencia en intervenciones de micronutrientes. O sea, yo trabajo mucho con África y están años luz. O sea, lo que Centroamérica ha hecho desde los años 50 ha sido muy impresionante en cuanto a los programas, en cuanto a lo que ha hecho. Aquí no hay deficiencia de vitamina A, no hay. O sea, tratar de meter más vitamina A por otros lados no tiene sentido. Los excesos no es por culpa de el azúcar, es por culpa de todo lo demás que tiene vitamina A. No hay deficiencia de yodo desde hace muchísimos años, a pesar de que en algunos países existe todavía problemas con el sector salinero. Pero lo interesante es que las personas cambiaron de sal a cubitos. Los cubitos son hechos con sal, es sal disfrazada de sabor y están hechos con sal yodada. No hay problema ni en la República Dominicana ni en Haití. O sea, Haití hay algunos problemas, pero en general, a pesar de que no tienen un programa de sal en Haití, casi no hay problema de yodo en el país, porque los cubitos llegan de Guatemala, de México, de República Dominicana y algunos que hacen en el país, los que no tienen yodo. El problema folato es escaso, no es mayor problema. O sea, cuando si quiere uno ver y tratar de ver con el yodo, el folato en
glóbulos rojos, tiene que ver también el del plasma, porque si hay glóbulos rojos con poco folato, pero el plasma es bueno, el problema es vitamina B12 o vitamina u otras, pues. Entonces, hay una experiencia enorme en los programas y en los impactos, pero hay poquitas publicaciones internacionales en revistas de pares. O sea, Centroamérica no ha diseminado sus resultados mundialmente y encima de eso, mucho de lo que podría ser su prestigio es desconocido, porque no ha tenido esa visión mundial. ¿Qué propones para que esa brecha realmente en diseminación de información centroamericana se rompa? Sí, es un buen punto porque realmente si no estamos generando información, digamos, relevante y que pueda ser publicada, pues obviamente nadie se va a enterar de muchos esfuerzos. Y muchas veces están ocurriendo muchos esfuerzos. En el INCAP, pues hemos desarrollado mucha información y creo que en los últimos años ha habido una tendencia de que esa información se quede en informes internos, se queden informes para donantes, se queden informes para, digamos, oficinas específicas, pero no hemos tenido, digamos, hemos tenido poco, han habido, pero hemos tenido poco sobre resultados recientes sobre situación de micronutrientes o sobre impacto de intervenciones. Hemos hecho bastante trabajo, sin embargo, sí creo que es una falencia y esa parte creo que tiene que ver mucho con el recurso humano pues, que actualmente tenemos en el ENCAP. Hemos estado, creo que hemos no dado la prioridad que tiene eso como tenía eso en el pasado, donde realmente la publicación y la generación de evidencia, presentación en foros internacionales era una de las prioridades importantes y era casi el mecanismo de sobrevivencia en esta institución. Eso ha cambiado mucho y yo creo que hemos hecho algunos intentos de crear algunos incentivos, hemos hecho algunos intentos de que las personas puedan dedicar parte de su tiempo a escribir y publicar lo que ya tenemos. No es tan fácil, se requieren ciertas habilidades específicas que creo que no todos tenemos y creo que eso ha sido un factor importante. Hemos trabajado internamente pues con la actual administración de crear un mecanismo de cómo se puede hacer para que los funcionarios pueden dedicar parte de su tiempo a escribir, publicar. Sin eso, como les he dicho yo, perdemos mucha vigencia. Han habido algunos esfuerzos, hemos tenido proyectos interesantes. Me acuerdo que con el doctor Boy hemos tenido un proyecto reciente con una intervención importante sobre frijol biofortificado, buscando el impacto del hierro que está más abundante en esas variedades de frijol biofortificado en poblaciones rurales de mujeres adolescentes. Y casi llevó, si vemos que empezó como en el 2015 y casi son 9 años, y realmente fue de mucho esfuerzo y de muchos retos que enfrentar, y realmente terminamos el estudio en el año 19 o 20, y luego de varios años de esfuerzo conjunto, finalmente creo que este año sale la publicación. Entonces, realmente porque es un trabajo grande y un estudio tan complejo que incluye no solo variables bioquímicas, sino también tiene variables agronómicas y económicas. Entonces, realmente es muy complejo y se requiere de muchas habilidades y de mucho expertaje. Entonces, creo que el tema de la investigación y el tema de que eso se convierta en hallazgos y que sean publicables, pues obviamente es un proceso largo y realmente con tantas responsabilidades que tiene el personal y tantos compromisos, pues realmente creo que esos esfuerzos del día a día y las urgencias, creo que se sobreponen sobre lo que debería ser un objetivo sostenible a largo plazo. Yo creo que es una buena sugerencia que nos están haciendo y que vamos a tratar de seguirlo tomando en consideración para que realmente podamos seguir trascendiendo pues, en base a publicar lo que estamos haciendo bastante trabajo, pero creo que no está llegando hasta donde tiene que llegar eso. Gracias, Manolo. Y una sugerencia, no esperar a tener todo listo. O sea, puedes partir en pedazos la información. O sea, es importante tener esa presencia mundial. Y sí es importante tener el artículo
en una revista de estas. Por ejemplo, yo reviso muy continuamente o menciono los artículos del doctor Arroyave del año 1956. Él fue el primero que determinó que el yodato en la sal era estable. Cuando uno oye conferencia, le dicen a uno, con información reciente sabemos que el yodato es estable. Eso lo hizo en el año 1956. En el año 1974 hizo todo el estudio de investigación de vitamina en el azúcar, que es un modelo de programa, no porque se lo puso al azúcar, sino porque cuál fue la necesidad, cómo se creó el programa, cuál es el monitoreo. O sea, hay una cantidad y eso se pone simplemente porque están los artículos. Esos son eternos. Los informes y los webinars y las conferencias, esas no se quedan. O sea, son buenas para el ratito para que se implemente, pero uno debe tener dejar el legado histórico. Eso es parte de lo que deben hacer. Sí, sí. La última pregunta. Entonces, en ese sentido, te quería completar que había olvidado que, digamos, uno de los artículos importantes que fue publicado, digamos, últimos 5 años, tiene que ver con estudios multicéntricos el cual estamos participando. Hay un estudio importante que se llama Women First, en el cual fue el único estudio multicéntrico en 4 continentes que logró comparar datos de Guatemala sobre el estudio sobre intervenciones preconcepcionales y durante el embarazo y después de la concepción. Ese es un estudio que realmente está siendo bastante comentado, bastante reportado, y creo que es una contribución importante en el sentido de lo que tú estás comentando. Solo Gracias. para terminar el comentario relacionado también lo que nos presentaron en la mañana. No hay biomarcadores para niños de 24 meses o más o menos. No hay. Y algunos de los indicadores para mujeres tampoco hay. No hay indicadores para durante el embarazo. O sea, todo lo que tenemos ha sido en imitación de hace 30, 40 años. Entonces, ese es un desafío para todos. O sea, no es simplemente Centroamérica o Latinoamérica, es mundial. O sea, hay una carencia de datos en la parte de los adultos mayores. Entonces, los criterios que mencionaba Jesús Bulush son los que estamos diciendo que son inadecuación porque estamos utilizando esos criterios. El caso del calcio. Si utilizamos los criterios actuales, no hay país en el mundo que no tenga inadecuación de calcio. Entonces, si eso es así, es un problema del indicador. O sea, no es un problema del calcio. La vitamina D en Estados Unidos, es cierto que las personas de piel morena tienen menos vitamina D en el plasma, pero tienen mejor estado nutricional del hueso. Entonces, no es compatible. O sea, la parte étnico-cultural, y ahorita es esa discusión en Estados Unidos, no se puede tener el mismo indicador para razas africanas con razas blancas, porque ellos con menos están mejor. Entonces, esa es parte de lo que hay que analizar, eso es todo lo que se abre. Ahora, la última pregunta para ti, Soraya. Tú vienes del sector privado de una empresa. Entonces, el tema de hoy era esa ausencia de datos nacionales en cuanto a micronutrientes. ¿Qué sugerencia le vas a dar a tus supervisores para que inviertan para que eso se mejore en Latinoamérica? Muy buena pregunta. Bueno, en principio, en el área en la que yo trabajo, que se llama el área de nutrición mejorada, así en la compañía la hemos denominado, es el área como de propósito, en la cual la compañía trata de enfocar sus iniciativas para que todo lo que tenemos y lo que aprendemos pueda ser de servicio a justo estas iniciativas que van directamente para la mayoría de la población. Realmente la compañía ha estado activamente interesada, cerca de todo lo que está pasando y sabe que es una gran responsabilidad que cuando se toman decisiones se hagan con una base informada y que por lo tanto, si no hay información, haya la oportunidad de seguir priorizando algunos recursos para poder acompañar las iniciativas de buscar esa información y de que realmente si hay una intervención en nutrición, bien sea con fortificación de alimentos o cualquier otra, sea con una responsabilidad de que en realidad la información está disponible y de que lo que se le va a entregar de solución desde la tecnología sea una solución efectiva. Ese sería como básicamente digamos, de la forma como trabajamos. Muchas gracias y buena suerte en tus gestiones. Bien, ya llegamos al final de la sesión. Solo quería hacer unos comentarios para la discusión futura de este grupo
centroamericano con colegas de Latinoamérica, de México y otros. El mundo, a través de la OMS, dice, hace algunos años vamos a bajar la anemia de la mujer en edad fértil en la mitad para el año 2025, basado en los datos del 2012. Ahora ya el 2025 está el año entrante y no ha pasado nada. Ahora es para el año 2030. Yo les digo hoy, no va a pasar nada. O sea, no va a pasar nada porque el indicador está equivocado. O sea, la anemia no es un problema de desnutrición. Tiene algo que ver el hierro, pero es un problema de salud en general. O sea, la obesidad es una infección. Las personas obesas no absorben, no movilizan y no utilizan el hierro. Entonces, ese es un problema más complicado. Entonces, ¿qué es la anemia? Es una cosa que hay que preguntarse. Yo me la respondo, la anemia o la concentración de hemoglobina de las poblaciones es un ajuste a las condiciones del ecosistema. O sea, uno tiene el nivel de hemoglobina que sobrevive el ambiente. O sea, y eso se debe si está a cierta altitud sobre el nivel del mar, si fuma, si hay parásitos, etc. Entonces, el ser humano se ajusta en su hemoglobina sin ser óptimo, pero esa es la mejor para sobrevivir ese ambiente. Entonces, en el futuro, utilizando buena determinación de hemoglobina, usando sangre venosa, de un año vamos a bajar la anemia a la mitad. O sea, seguro que va a pasar, porque lo que se hizo en el pasado no funciona. Pero luego, cuando hagan la siguiente, después de la buena, va a ser casi la misma. Porque para cambiar el nivel de hemoglobina, tienen que cambiar el ambiente, totalmente el ambiente. O sea, no es solo la dieta. Entonces, eso es para el futuro, para que analicen que hemoglobina y anemia no es un indicador de nutrición, es un indicador de ambiente, ni siquiera de salud, es de ambiente. Piensen eso. La otra es lo que se llama desnutrición crónica, de la baja talla. Los nutricionistas aceptamos que ese era nuestro reto, y creo que fue un error, porque todo el mundo dice es un problema de nutrición. Y lo que hacen, dele más micronutrientes, que es lo más fácil. Y no van a crecer, pues. Entonces, dele otra cosa y tampoco van a mejorar. O sea, lo que tienen es un cambio total de ambiente, de salud, de acceso, de servicios, de estímulo. Eso va a llevar tiempo. La talla es un indicador de desarrollo humano de las comunidades. Entonces, es un problema multisectorial. Pero nosotros los nutricionistas, ahora sí soy nutricionista, nos asumimos esa responsabilidad cuando era simplemente un contribuyente. Piensen en eso. O sea, esos metas que se usan para ver cuál es nuestro efecto en nutrición, modúlenlas. Tenemos que buscar otros indicadores que prueben que lo que estamos haciendo funciona. Y para eso la inadecuación, reducciones de inadecuación es importante. Y la mejora del estado nutricional es importante, aunque la persona no sea tan alta como se quiera. Y viendo a Jesús Bulush, por él es bajito, no por eso no es inteligente, es bien inteligente. Entonces quiere decir que no hay asociación ninguna entre baja talla e inteligencia. No hay. O sea, la baja talla es otra adecuación al ambiente. Obviamente, si se ha influido la talla, está influida muchas cosas, pero no debemos atribuirle a la baja talla que hay otros problemas. Entonces, eso se los dejo para que lo discutan en el futuro. Y para terminar, con el director de INCAP, José Renán de León, lo invito para cerrar el día. Gracias. Nuevamente agradezco su presencia. Yo creo que ha sido muy fructífera la mañana de hoy con las presentaciones de tan valiosos investigadores. Luego este panel de figuras de la región en todos los niveles, tanto en los niveles políticos, académicos, técnicos y de la sociedad civil. Yo creo que hay muy poco que decir después de cada uno de los comentarios del doctor Omar Dari, pero nos queda algo claro. Hay una brecha de información, necesitamos sistemas de información oportunos, pero me voy a quedar también con algo que mencionó el doctor Manolo. No podemos operar a ciegas, pero también hay una respuesta a lo que dijo el doctor Manolo y lo mencionó Linet. No, tampoco podemos esperar a que exista la información.
hay mecanismos y formas para incidir en políticas públicas. Y no solamente pensar que los problemas de micronutrientes son problemas del sector salud, hay que involucrar a todos los sectores, desde la academia, la sociedad civil, salud, economía, agricultura. A veces no pensamos en economía y es un factor importante. Los congresos, quienes toman las decisiones sobre las políticas públicas, muchas veces no van basados en evidencia. Nosotros aquí pedimos que las decisiones sean tomadas en evidencia, pero ¿realmente se toman las decisiones políticas basadas en evidencia? Queremos que se tomen basadas en evidencia, pero también tenemos que entender que existe un rol político, un rol de incidencia. Los científicos debemos, me incluyo, debemos transformar el discurso y transformarlo más hacia cómo podemos transformar los números, los valores, las prevalencias en resultados tangibles, en resultados de políticas públicas. Y me voy a atrever a recordar un cuento chino, pero no es un cuento chino malo, es un cuento chino bueno, en donde pasaba un niño y se encontró un gran erudito. Y le pregunta al erudito, el niño al erudito, ¿cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría? Y el señor le responde, bueno, una persona que no va a la escuela, los ríos son ríos, los bosques son árboles, son muchos árboles, y las montañas son grandes y bonitas. El que va a la escuela, los ríos se transforman en H2O. Las montañas es un cúmulo de la erosión de los vientos y las tierras. Y el río, los bosques son material vivo, son ecosistemas, son, sí, todo un sistema de vida. Y para los sabios, los ríos son ríos, las montañas son montañas y los bosques son bosques. Volvemos a lo básico. Tenemos que volver a lo básico. La información es suficiente. Desde los años 70 estamos hablando de los mismos problemas, las mismas soluciones y no lo resolvemos. Entonces, volvamos a lo básico. Se mencionó desde el principio el tema de la alimentación saludable y sostenible. No hemos resuelto el problema de la alimentación saludable. ¿Qué hicimos? Inventamos la suplementación. Como no lo pudimos resolver con la alimentación, bueno, démosle suplemento. No se resolvió con suplemento el problema de micronutrientes. Programas de fortificación. No se resuelve con programas de fortificación. Ahora, programas de biofortificación. Los números tampoco cambian. Volvamos entonces a lo básico, a lo original. Garantizar una alimentación saludable, segura y sostenible para todos. Y yo creo que eso también es parte de lo que hoy, de las conclusiones que hoy tenemos. Y también volvemos a la historia del INCAP. En los años 90 se hizo un gran boom en la incidencia de las políticas públicas en seguridad alimentaria y al final de la definición de seguridad alimentaria para el INCAP dice que todo eso tiene que responder a un estado de bienestar y desarrollo humano. No es solamente salud, es mucho más allá. Y tampoco tenemos que ver los problemas separados y sectorizados. Es un problema de desarrollo humano, no solamente de deficiencia de micronutrientes, de deficiencia de la talla, de desarrollo económico, desarrollo social y mejores condiciones de vida. Así que yo espero también que el INCAP pueda tener más de 75 años trabajando en el desarrollo humano y en la búsqueda del mejor estado de bienestar. Muchas gracias a todos ustedes. Agradecemos a los distinguidos panelistas y al doctor Omar Dari por sus valiosos aportes. Agradecemos la participación de todos nuestros invitados de forma presencial y virtual y damos por finalizada esta actividad. Para quienes quieran escuchar el panel completo, toda esta mañana de conferencias, lo pueden encontrar en Facebook del INCAP. Ahí está la grabación completita. Ahí está circulando. En este momento pueden entrar y van a ver que ahí está. Y compartirla con sus amistades, colegas o con quien ustedes deseen, que está libre para poderlo ver. Pasamos a continuación
con una actividad específica del Consejo Consultivo del INCAP y damos por finalizado el panel. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.